La tensión en la promesa se respira como un aire denso, casi irrespirable, cargado de secretos y de silencios que pesan más que cualquier palabra. Desde la repentina partida de Catalina, el eco de su ausencia resuena en cada rincón del palacio como un lamento, un recordatorio de que nada es estable, de que cada decisión arrastra consecuencias que nadie había previsto. Para Adriano, que la amaba con la pasión arrebatada de quien se aferra a un último refugio, la vida parece haber perdido el rumbo. Y Martina, su joven confidente, observa cómo el hombre se hunde poco a poco en un océano de melancolía, impotente, consciente de que ningún gesto suyo podrá devolverle la ilusión de un futuro compartido. Mientras tanto, en el ala noble, Leocadia mueve sus hilos con una calma inquietante. Su mirada, fría como el acero, no se aparta de Alonso, al que percibe como la llave que le abrirá definitivamente las puertas del control total sobre la finca. Con Catalina fuera de juego gracias a la ayuda velada del barón de Valladares, ahora se atreve a dar un paso más, exigir al marqués que le confíe la gestión de las tierras. Su propuesta no llega como un ruego, sino como una orden disfrazada de razonamiento. Alonso escucha, entre confundido y receloso, consciente de que aceptar equivaldría a perder no solo su autoridad, sino también el legado de toda su familia. Pero el marqués es un hombre cansado, demasiado golpeado por las intrigas, demasiado desconcertado tras los últimos acontecimientos. Y Leocadia lo sabe, se aprovecha de cada una de sus dudas, de cada sombra que nubla su juicio. En los establos, Manuel intenta recuperar la concentración entre planos y motores. La pasión por la aviación siempre había sido su refugio, su manera de escapar de las cadenas que lo atenazan en el palacio. Pero ahora ni siquiera esa pasión le ofrece paz. Enora ha vuelto a tomar un diseño sin pedir permiso, y aunque ella asegura que lo hace para estudiarlo por las noches, Manuel percibe algo más oscuro detrás de su comportamiento. El piloto no se fía, y cada día que pasa la sensación de tener a una impostora cerca se intensifica. Lo más perturbador es que, al preguntar discretamente a los vecinos de la zona, descubre que nadie parece saber realmente quién es esa joven francesa que se mueve entre ellos con tanta seguridad. Ese vacío de información lo alarma, alimentando la sospecha de que Enora juega un papel mucho más complejo de lo que aparenta. En la zona de servicio, la tensión no es menor. Vera y Lope, que en otros tiempos habían compartido confidencias y complicidades, ahora parecen dos desconocidos enfrentados en un duelo sin tregua. Lope, firme y orgulloso, ha dejado claro a Federico lo peligroso que puede llegar a ser su propio padre, un aviso que pesa como plomo en la conciencia del joven. Federico, atrapado entre el deseo de proteger a su hermana y el temor a reconocer la verdad, decide aconsejarle que no regrese a la familia. Es un giro inesperado, que deja a Vera descolocada, incapaz de comprender por qué aquel hermano que siempre defendió la unión ahora parece resignado a la distancia. En medio de todas estas tormentas, la figura de Ángela se dibuja como un retrato de angustia contenida. La joven, presionada por su madre Leocadia y encadenada a un compromiso con Lorenzo que nunca quiso, se siente atrapada en una red que la asfixia. Su corazón, sin embargo, late por Curro, el muchacho que había soñado con escapar a su lado. Pero ahora el miedo la consume. Teme que Lorenzo, al descubrir las intenciones de fuga, tome represalias contra él. Cada gesto del capitán, cada mirada cargada de frialdad, la convence de que su presentimiento no es una simple paranoia. Es un peligro real, y ese miedo la desvela, la debilita, la hace caminar como una sombra por los pasillos de la promesa. Curro, por su parte, siente sobre los hombros el peso de esa amenaza. Había creído que arrodillarse ante Lorenzo sería suficiente para frenar su cólera, pero la humillación no ha hecho más que encender su rabia. Y la certeza de que Ángela podría sufrir por su culpa lo devora por dentro. Se convierte en un muchacho dividido. De un lado, la pasión y la lealtad hacia la joven que ama. Del otro, el terror de que cada paso suyo la arrastre a un destino aún más cruel. En los pasillos de servicio, las criadas murmuran sobre el malestar persistente de Petra, que apenas prueba bocado. Su debilidad física contrasta con la dureza de su carácter, y ese contraste despierta recelos. Nadie confía en ella del todo, y el hecho de verla decaída no genera compasión, sino más sospechas. Es como si su cuerpo reflejara el precio de tantas intrigas, pero al mismo tiempo todos saben que incluso enferma sigue siendo capaz de traicionar. En este clima sofocante, Cristóbal se convierte en blanco de críticas. Su decisión de enviar a Pía a Aranjuez ha sido percibida como un error imperdonable, y Alonso no duda en reprochárselo con dureza,
frente a quienes lo rodean. El marqués lo acusa de haber perdido de vista lo esencial: la lealtad a la gente que sostiene la finca. Cristóbal, herido en su orgullo y despojado de autoridad, se siente acorralado. El murmullo de los trabajadores es un juicio silencioso que no deja de acompañarlo. Para intentar salvar su posición, toma una decisión arriesgada: acudir a Leocadia, con quien mantiene una relación secreta. Ella es su única esperanza de revertir la situación, la única que, con un gesto de poder, podría imponer su voluntad sobre Alonso. Pero al confiarle sus temores, Cristóbal se convierte en un peón más en el tablero de la mujer, cediendo sin saberlo la poca independencia que aún le quedaba. Así, la promesa se convierte en un hervidero de emociones encontradas. Por un lado, la nobleza dividida entre la duda y la ambición; por otro, los sirvientes que sufren las consecuencias de decisiones que nunca tomaron. Entre unos y otros, la juventud atrapada en amores imposibles, lealtades quebradas y sueños que parecen condenados a naufragar. Todo bajo la sombra de Leocadia, que avanza con paso firme hacia su objetivo final: adueñarse de todo. La angustia de Ángela alcanza su punto máximo cuando Lorenzo la observa con esa calma gélida que tanto la aterra. No necesita palabras, en su silencio hay una amenaza latente, un recordatorio de que el capitán nunca perdona. Y en ese instante, la joven comprende que su lucha ya no es solo por su propia libertad, sino también por la vida de Curro. Sabe que, si cae, él caerá con ella, y esa certeza la desgarra. El miedo, cuando se instala en un corazón joven, se convierte en una prisión mucho más cruel que los barrotes de hierro. Eso es lo que siente Ángela cada vez que imagina la reacción de Lorenzo al descubrir el plan de fuga de Curro. Sus manos tiemblan al recordar la dureza con que su madre la enfrentó, la frialdad con que Leocadia dictó la sentencia de su futuro. Y, sin embargo, el dolor más agudo no proviene de la imposición del matrimonio, sino de la certeza de que el hombre al que está destinada la considera un trofeo, una propiedad, un objeto de dominio. Mientras recorre los pasillos silenciosos del palacio, Ángela se pregunta una y otra vez si habrá algún resquicio para la esperanza. La conversación con su madre había sido un muro contra el que se estrelló con violencia. Leocadia no dio señales de compasión, solo reafirmó su autoridad. Esa mujer, que debería protegerla, se ha convertido en su carcelera. Y en medio de esa angustia, lo único que la sostiene es el recuerdo de Curro, la ternura con que él intentó salvarla, aun a costa de humillarse ante Lorenzo. ¿Pero bastará ese gesto para frenar la venganza del capitán? Ángela no se engaña. Sabe que el silencio de Lorenzo es más aterrador que una amenaza abierta. Curro, entretanto, lidia con su propio abismo. Nunca antes se había sentido tan desarmado. Para él, acostumbrado a cargar con el estigma de su origen secreto, la posibilidad de amar a Ángela había sido un destello de dignidad, una forma de redimirse de un pasado que no eligió. Ahora, en cambio, siente que cada paso hacia ella la expone a un peligro mayor. El recuerdo de la humillación sufrida ante Lorenzo lo quema por dentro, como un hierro candente. No logra dormir, y cuando lo consigue, sueña con miradas de odio, con amenazas veladas, con un futuro truncado. Su identidad, que tanto costó construir, parece desmoronarse, y el amor que lo impulsaba ahora se convierte en un arma de doble filo. Cuanto más la ama, más teme destruirla. En el despacho, Alonso repasa los documentos que Leocadia ha puesto frente a él. Su propuesta de encargarse de la gestión de las tierras parece razonable en apariencia. Liberar al marqués de cargas, garantizar la prosperidad de la finca, mostrar al exterior una imagen de solidez. Pero en el fondo Alonso percibe el veneno escondido en cada palabra. Aceptar significaría abdicar de su papel, entregar a esa mujer un poder que ya ha demostrado manejar con crueldad. Y sin embargo, la soledad en la que se encuentra lo debilita. Catalina ya no está, Cruz cayó en desgracia, y hasta Manuel parece cada día más distante, atrapado en su mundo de aviones y sospechas. ¿Quién queda para sostenerlo? Nadie, salvo Leocadia, que se presenta como el único pilar en medio de la tormenta. El marqués duda, y esa vacilación es exactamente lo que ella esperaba. En los talleres del hangar, Manuel vuelve a descubrir un plano desaparecido. La rabia lo sacude como un latigazo. Confronta a Enora, y ella, con una calma que parece ensayada, le responde que solo desea estudiar los diseños, que su admiración por su talento la empuja a querer aprender más. Pero Manuel, que ha visto la ambición disfrazada demasiadas veces, no puede creer en esa explicación. Lo que más lo inquieta es la falta de raíces de Enora.
Nadie en la comarca parece conocerla, no hay recuerdos ni historias que la respalden. Es como si hubiera surgido de la nada, como una figura fantasma que se ha infiltrado en su vida. Esa incertidumbre lo persigue incluso en sueños. Y lo más doloroso es que, a pesar de sus sospechas, Manuel siente una atracción confusa hacia ella, un magnetismo que lo incomoda, porque le recuerda la fragilidad de su propio corazón. Mientras tanto, Adriano vaga por los pasillos con la mirada perdida. La partida de Catalina lo ha destrozado, y ni siquiera Martina logra arrancarle una palabra de esperanza. El hombre se reprocha no haber hecho más, no haber impedido la decisión que la alejó. Cada rincón de la finca le recuerda a ella. Las escaleras, donde solían cruzar confidencias, el jardín, donde se atrevieron a soñar juntos, la biblioteca, donde leía sus cartas con un brillo en los ojos. Ahora todo se ha convertido en un mausoleo de recuerdos. Martina, pese a sus intentos, sabe que no hay consuelo posible. Se limita a acompañarlo en silencio, comprendiendo que el duelo de Adriano es una herida que solo el tiempo podría aliviar, si es que alguna vez cicatriza. La joven, sin embargo, no tiene demasiado espacio para entregarse a la melancolía. Su reciente nombramiento en el patronato de la Milagrosa la obliga a tomar responsabilidades que nunca había imaginado. Y aunque su carácter decidido le permite mantener la cabeza alta, la verdad es que el peso de la tarea la abruma. Jacobo, siempre dispuesto a mostrarse útil, se convierte en su aliado en esas gestiones iniciales. Pero Martina percibe en él un entusiasmo que la incomoda, como si su ayuda escondiera un interés que va más allá de lo profesional. Se esfuerza en mantenerlo en la distancia justa, consciente de que un paso en falso podría abrir nuevas tensiones en un ambiente ya de por sí enrarecido. En la cocina, los murmullos sobre Petra continúan. La doncella apenas prueba bocado, y aunque su fragilidad física debería despertar compasión, en realidad solo provoca suspicacias. Todos saben que Petra, incluso debilitada, sigue siendo peligrosa, y esa ambigüedad alimenta el clima de desconfianza. Algunos creen que finge para obtener ventajas, otros sospechan que sus males son consecuencia de sus propias intrigas. Lo cierto es que su figura se convierte en un reflejo de lo que ocurre en la promesa. Una fachada quebrada que esconde secretos mucho más oscuros. Cristóbal, humillado por la reprimenda de Alonso, siente que el suelo se abre bajo sus pies. Su autoridad ha quedado reducida a cenizas, y los trabajadores lo miran con desconfianza. La decisión de enviar a Pía a Aranjuez lo persigue como un fantasma. La culpa lo consume, porque sabe que la doncella no merecía ese castigo, y sin embargo fue él quien, cegado por una mezcla de celos y orgullo, precipitó todo. Desesperado, acude a Leocadia, la única capaz de imponer su influencia sobre Alonso. Lo hace con la esperanza de obtener respaldo, pero en realidad lo que consigue es atarse más a la telaraña de la mujer. Leocadia lo escucha con una sonrisa que no transmite compasión, sino triunfo. Cada palabra de Cristóbal refuerza su posición de poder, y aunque él no lo perciba, ha sellado su destino. Ya no es un hombre libre, sino un instrumento al servicio de su ambición. La jornada avanza con un aire irrespirable. Entre los criados, las tensiones se multiplican. Vera se siente traicionada por el cambio de postura de Federico, que ahora le aconseja no regresar con la familia. Lope, convencido de la peligrosidad del padre de Federico, intenta protegerla con advertencias que suenan más a órdenes que a consejos. Esa pugna los distancia cada vez más, como dos orillas separadas por un río que crece con cada palabra no dicha. Y Vera, en medio, no sabe hacia dónde girar, si escuchar la voz de su hermano o confiar en quien ha estado a su lado desde siempre. La nobleza, mientras tanto, se desangra en sus propias intrigas. Alonso duda ante la presión de Leocadia. Adriano se consume en su dolor. Martina carga con un peso que supera su edad. Manuel lucha contra sus sospechas hacia Enora. Y en el centro de todo, Ángela siente cómo su mundo se desmorona. Cada noche, al cerrar los ojos, imagina el rostro de Curro, teme por su vida, y maldice el destino que la ha encadenado a un matrimonio sin amor. Sabe que su madre jamás dará marcha atrás, que Lorenzo no tendrá piedad, y que el tiempo juega en su contra. En ese escenario, la promesa parece menos una finca señorial que una jaula de cristal, donde cada habitante es observado, manipulado, dirigido hacia un destino que no eligió. Y mientras el reloj avanza, la pregunta se repite como un eco en cada rincón. ¿Quién sobrevivirá a esta partida de ajedrez en la que Leocadia mueve las piezas a su antojo?
El murmullo del viento entre los jardines de la promesa no logra suavizar el peso de las intrigas que se han tejido en el interior del palacio. Cada rostro parece esconder un secreto, cada gesto se convierte en un espejo de recelos. Y entre todos los misterios que atormentan la finca, ninguno resulta tan perturbador como el que rodea a Enora. Manuel, de pie frente a la maqueta de su último diseño, no consigue apartar la mirada del espacio vacío donde debería estar uno de los planos. La ausencia de ese documento es como un grito silencioso que resuena en su mente. Recuerda las justificaciones de la joven francesa, sus palabras suaves, el brillo en sus ojos al hablar de motores y alas. Pero más allá de esa fachada de admiración, Manuel intuye un propósito oculto. Cada vez que ella sostiene un plano entre las manos, él percibe una frialdad calculada, un interés que trasciende lo técnico. La desconfianza se intensifica cuando, al preguntar de nuevo entre los campesinos y mecánicos de la zona, nadie parece conocerla. Enora es un fantasma. Llegó de repente, se instaló en su vida como si siempre hubiera estado ahí, y sin embargo carece de raíces, de pasado compartido. Ese vacío lo obsesiona. En las noches de insomnio, Manuel se sorprende repasando mentalmente cada una de sus conversaciones, intentando descifrar si alguna palabra había dejado entrever su verdadera identidad. Lo peor no es la sospecha de traición, sino el desconcierto que le provoca sentirse atraído por ella. Esa contradicción lo hiere, porque lo obliga a reconocer su vulnerabilidad, a aceptar que incluso en medio de la desconfianza hay un lazo que lo arrastra hacia ella. Mientras tanto, Adriano se consume en un dolor que parece no tener fin. La marcha de Catalina ha abierto un abismo en su interior. Cada rincón del palacio es un recordatorio de lo perdido. Las paredes que guardaron sus discusiones, los jardines donde compartieron confidencias, los pasillos donde la sorprendía con un gesto de ternura. Ahora todo se ha teñido de vacío. El hombre, antes altivo y apasionado, se pasea como un espectro, sin rumbo, sin energía. Martina lo observa con impotencia. Intenta tenderle palabras de consuelo, pequeños gestos que devuelvan un atisbo de esperanza, pero Adriano no escucha. Su dolor es tan profundo que convierte cualquier intento en un eco inútil. Martina, sin embargo, no puede permitirse hundirse en esa melancolía. Su nuevo cargo en el patronato de la Milagrosa exige de ella una entereza que apenas comienza a descubrir en sí misma. Cada reunión, cada documento, cada decisión es un recordatorio de que la vida continúa, aunque el corazón se empeñe en detenerse. Jacobo, siempre presente, se ofrece como aliado. Su disposición constante parece un apoyo, pero en los ojos de Martina se lee la cautela de quien no confía del todo. Intuye que su ayuda esconde un interés mayor, quizá un intento de acercamiento sentimental, quizá una estrategia política. Ella, decidida, mantiene la distancia, consciente de que cualquier debilidad podría volverse en su contra. En el ala de servicio, las tensiones se multiplican. Vera se enfrenta al desconcierto que le provoca el cambio de postura de Federico. Durante tanto tiempo lo había visto como un aliado incondicional, un hermano dispuesto a defenderla contra viento y marea. Ahora, en cambio, sus palabras se han vuelto un muro. Le aconseja no regresar a la familia, le insinúa que su vuelta sería un error. Esa transformación deja a Vera paralizada, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Lope, firme, se coloca a su lado, insistiendo en el peligro que representa el padre de Federico. Pero sus advertencias suenan más a órdenes que a consejos, y esa rigidez despierta en Vera un rechazo que no sabe cómo gestionar. Se siente atrapada entre dos fuerzas que tiran de ella en direcciones opuestas: la lealtad fraterna y la necesidad de confiar en alguien que ha estado a su lado siempre. Petra, por su parte, sigue debilitada. Apenas toca la comida, y su rostro, antes duro y altivo, se ha tornado ceniciento. Pero esa fragilidad no inspira compasión, despierta sospechas. Nadie en la promesa olvida sus intrigas pasadas, su papel como aliada de Cruz, sus maniobras para socavar la paz de la casa. Su enfermedad es vista por muchos como un castigo, como el precio que paga por sus pecados. Y en cada mirada hacia ella hay más recelo que ternura. Cristóbal, humillado por la reprimenda pública de Alonso, siente que ha perdido todo lo que lo definía. Su autoridad ha sido arrasada, su prestigio entre los trabajadores reducido a cenizas. La decisión de enviar a Pía a Aranjuez lo persigue como un recordatorio de su error. La culpa lo consume, pero aún más lo desespera la idea de haber sido desautorizado frente a todos. En su desesperación, busca refugio en Leocadia, la mujer con la que comparte un vínculo secreto.
Al contarle sus temores, cree encontrar comprensión, pero lo que realmente percibe en su mirada es triunfo. Cada palabra de Cristóbal es una confesión de debilidad que ella aprovecha. Se convierte, sin darse cuenta, en una pieza más en el tablero de Leocadia, en un instrumento que ella manejará a su antojo. Leocadia, mientras tanto, avanza con paso seguro hacia su objetivo. Cada día que pasa, el marqués se muestra más inseguro, más dependiente de su aparente apoyo. La mujer mide sus palabras, sabe cuándo mostrarse protectora y cuándo ejercer presión. Su plan de hacerse con la gestión de las tierras ya no parece un delirio, comienza a presentarse como una opción inevitable. Y aunque Alonso se resiste, su resistencia se debilita. La soledad, la falta de aliados, el cansancio lo empujan cada vez más cerca de ceder. Ángela, desde su rincón de silencio, observa cómo su madre va cerrando todas las salidas. Su vida, que ya no le pertenece, se ve atrapada en un entramado del que no puede escapar. La sombra de Lorenzo se cierne sobre ella como una condena, y el miedo por Curro la consume. Cada mirada del capitán es una amenaza velada, cada palabra un recordatorio de que su poder no conoce límites. La joven siente que cualquier intento de rebelión podría costarle caro, no solo a ella, sino al muchacho que ama. Y esa certeza la desgarra, la obliga a callar cuando su alma quisiera gritar. En el fondo, la promesa se ha convertido en un escenario donde cada personaje interpreta un papel impuesto. Alonso, el marqués debilitado; Leocadia, la usurpadora disfrazada de salvadora; Manuel, el soñador atrapado entre la pasión y la desconfianza; Adriano, el amante roto por la ausencia; Martina, la joven obligada a madurar de golpe; Vera, dividida entre la sangre y la lealtad; Cristóbal, el hombre reducido a marioneta. Y entre todos ellos, Ángela y Curro, dos corazones jóvenes que sueñan con libertad pero solo encuentran cadenas. La tensión crece como una tormenta que se aproxima. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo perciben. Algo está a punto de estallar. Y cuando lo haga, la promesa no volverá a ser la misma. La promesa amanece bajo un cielo encapotado, como si incluso la naturaleza se hiciera eco de la atmósfera de incertidumbre que domina el palacio. El aire húmedo impregna los muros, y cada rincón parece contener un eco de lo no dicho, de los secretos que hierven bajo la superficie. En el despacho del marqués, Leocadia se presenta con una seguridad que bordea la insolencia. Sus palabras fluyen con una suavidad estudiada, pero en el fondo rezuman imposición. Vuelve a insistir en la necesidad de que Alonso le confíe la gestión de las tierras. No lo plantea como un simple ofrecimiento, sino como una obligación moral. Según ella, la finca necesita una mano firme, alguien capaz de tomar decisiones sin titubeos. Alonso escucha, dividido entre la necesidad de apoyo y la sospecha de estar cediendo demasiado. Cada argumento de Leocadia se clava como una espina en su conciencia. La idea de entregar el legado de los Luján a una mujer que ha demostrado manipularlo todo lo horroriza, pero al mismo tiempo la soledad lo empuja a considerar esa posibilidad. El marqués, cansado, se encuentra atrapado en un dilema que lo desgasta más que cualquier batalla. Manuel, mientras tanto, persigue la sombra de Enora con una obsesión que lo desvela. El descubrimiento de otro plano desaparecido se convierte en la prueba irrefutable de que ella no actúa por mera curiosidad. Su mente, entrenada para detectar fallos mecánicos, analiza cada gesto de la joven. Recuerda sus silencios, sus excusas, la forma en que evita hablar de su pasado. Todo apunta a un secreto cuidadosamente guardado, y la angustia lo corroe porque, a pesar de su desconfianza, no puede negar que siente un magnetismo extraño hacia ella. Esa contradicción lo atormenta. ¿Cómo puede sentirse atraído por alguien a quien considera capaz de traicionarlo? El piloto lucha contra sí mismo, entre el impulso de desenmascararla y la tentación de dejarse llevar por la fascinación. En la planta noble, Adriano sigue sumido en la melancolía. La ausencia de Catalina es un vacío imposible de llenar. Su rostro, marcado por el dolor, refleja la desesperanza de quien ha perdido su razón de ser. Martina lo acompaña en silencio, intentando sostenerlo con gestos pequeños, aunque sabe que nada logrará devolverle lo que ha perdido. La joven, sin embargo, no puede entregarse por completo al duelo de su tío. Su puesto en el patronato de la Milagrosa le exige asumir un rol que apenas comienza a comprender. Jacobo la guía con entusiasmo, mostrándose siempre dispuesto a ayudar, pero Martina percibe algo inquietante en su insistencia. Siente que su interés va más allá de lo profesional, y esa sospecha la incomoda.
Decide mantenerlo a distancia, aunque cada interacción la obliga a ser más cautelosa. En la zona de servicio, el ambiente se enrarece todavía más. Vera continúa debatiéndose entre las palabras de Federico y la firmeza de Lope. Su hermano insiste en que no es prudente regresar a la familia, pero no explica con claridad sus razones. Lope, por su parte, no cesa de advertirle sobre el peligro que representa el padre de Federico. La joven, atrapada entre esas dos fuerzas, se siente desgarrada. La desconfianza hacia su hermano la duele, porque siempre lo había considerado un apoyo incondicional. Y sin embargo, la dureza de Lope también la asfixia, como si su protección fuera otra forma de control. La distancia entre ellos se convierte en una herida abierta que nadie sabe cómo cerrar. Petra, debilitada por su malestar, se ha convertido en objeto de miradas desconfiadas. Su rostro pálido y su falta de apetito no inspiran compasión, sino sospecha. Los sirvientes la observan con recelo, convencidos de que su fragilidad no es más que otra artimaña. Su pasado de intrigas pesa demasiado, y nadie en la casa está dispuesto a creer en su sufrimiento. Petra, en su silencio, parece disfrutar de ese temor. Incluso enferma, conserva la capacidad de incomodar, de hacer que los demás se sientan inseguros. Cristóbal, tras la humillación recibida por Alonso, busca desesperadamente recuperar su posición. El marqués lo había desautorizado frente a todos, reprochándole su decisión de enviar a Pía a Aranjuez. Esa herida de orgullo lo persigue como una sombra. Al acudir a Leocadia, cree encontrar un salvavidas, pero en realidad se ata todavía más a la telaraña de la mujer. Ella lo escucha con fingida compasión, pero en su interior celebra cada palabra. Cristóbal, sin darse cuenta, le entrega las llaves de su voluntad. Ya no actúa como un hombre independiente, sino como un instrumento maleable al servicio de sus planes. En medio de todo este torbellino, Ángela se convierte en la personificación del miedo. Cada día que pasa, la joven está más convencida de que Lorenzo no tardará en descubrir la verdad sobre Curro. Su silencio, su mirada gélida, su forma de observarla con un aire de posesión despiertan en ella un pánico insoportable. Lo que más la aterra no es el matrimonio forzado que la espera, sino la certeza de que el capitán podría ensañarse con el muchacho que ama. Esa idea la desgarra, la atormenta en cada rincón, la obliga a caminar como una sombra en los pasillos. Curro, a su vez, vive un tormento paralelo. La humillación sufrida ante Lorenzo lo persigue como una pesadilla. Creía que arrodillarse bastaría para frenar la cólera del capitán, pero ahora comprende que ese gesto solo lo debilitó más. Se siente dividido. De un lado, el deseo ardiente de proteger a Ángela, del otro, la certeza de que cada intento suyo podría ponerla en peligro. Esa contradicción lo consume, lo transforma en un joven desgarrado entre la pasión y el miedo. El clima en la promesa es de una tensión insoportable. Cada personaje parece avanzar hacia un destino marcado por la incertidumbre. Alonso, debilitado por las dudas. Manuel, obsesionado con el misterio de Enora. Adriano, hundido en su melancolía. Martina, atrapada en responsabilidades que la superan. Vera, desgarrada entre dos lealtades. Cristóbal, reducido a marioneta. Ángela y Curro, prisioneros de un amor condenado. Y sobre todos ellos, Leocadia, moviendo los hilos con la precisión de quien no deja nada al azar. El palacio entero se convierte en un tablero de ajedrez donde cada movimiento puede resultar fatal. Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos lo perciben. La tormenta que se avecina no dejará piedra sobre piedra. La promesa entra en un estado de calma tensa, de esas que preceden a las tormentas más feroces. Los pasillos parecen más oscuros, las conversaciones se apagan apenas comienzan y cada personaje carga consigo una inquietud que no logra disimular. Ángela siente que el tiempo se le escapa. Su madre, Leocadia, sigue tejiendo intrigas con la frialdad de quien cree que todo está bajo control. Pero lo que realmente la atormenta no es la figura materna, sino la sombra de Lorenzo. El capitán, siempre callado, siempre calculador, se ha convertido en una amenaza constante. Cada mirada suya parece prometer un castigo, y la joven vive con el miedo clavado en la piel. Su mayor temor no es por sí misma, sino por Curro. Sabe que él ya se humilló para salvarla, que se arrodilló ante su enemigo con la esperanza de protegerla. Y sin embargo, la intuición le dice que no bastará. Lorenzo es un hombre que no olvida, y menos aún, que perdona. Curro lo percibe también, en cada paso que da por el patio, en cada encuentro fugaz con el capitán, siente que su destino pende de un hilo.
La humillación pasada no lo liberó, sino que lo encadenó más. Ahora Lorenzo lo observa con un desprecio silencioso, como si solo esperara el momento exacto para cobrar venganza. El muchacho vive dividido. Su amor por Ángela lo impulsa a luchar, pero el instinto de supervivencia le recuerda que cada movimiento puede ser el último. Esa contradicción lo hace caminar como un hombre con un pie en el abismo. En paralelo, Alonso se encuentra atrapado en las redes de Leocadia. Ella insiste, con una firmeza inquietante, en que debe confiarle la gestión de las tierras. Su discurso es impecable. Habla de progreso, de estabilidad, de continuidad. Pero en el fondo lo que busca es el control absoluto. El marqués, debilitado por la soledad y la ausencia de Catalina, siente que ya no tiene fuerzas para resistir. Su voluntad se quiebra un poco más cada día, y aunque su instinto le grita que no debe ceder, la tentación de dejar de luchar lo seduce. Manuel, en el hangar, vive su propio calvario. Las pruebas de la traición de Enora se acumulan. Los planos desaparecidos, las excusas inconsistentes, los silencios cargados de misterio. El piloto, acostumbrado a confiar en su intuición mecánica, sabe que algo no encaja. Lo que más lo desconcierta es su propia reacción. A pesar de la sospecha, siente por ella una atracción que no puede controlar. Esa dualidad lo atormenta, porque lo obliga a admitir que no siempre es dueño de sus emociones. Cada vez que la ve, su corazón late con una mezcla de deseo y desconfianza. Y en esa contradicción se abre una herida que amenaza con consumirlo. Adriano sigue sin levantar cabeza. El recuerdo de Catalina es un puñal que no deja de girar en su interior. Martina lo acompaña, pero también debe asumir las responsabilidades del patronato. Su juventud se enfrenta al peso de un mundo que no eligió, y cada día que pasa la obliga a madurar a pasos agigantados. Jacobo, siempre dispuesto a ayudar, se acerca más de lo conveniente. Martina percibe su interés disfrazado de cortesía y lo mantiene a raya, sabiendo que cualquier debilidad podría convertirse en un arma contra ella. Vera, en el servicio, sufre la fractura de la confianza. Federico, antes un aliado, ahora le pide distancia. Lope, con su firmeza, intenta protegerla, pero su actitud también la oprime. La joven siente que nadie la comprende, que todos deciden por ella, que su vida está marcada por las elecciones de los demás. Y esa sensación de impotencia la consume en silencio. Petra sigue debilitada, pero su malestar no despierta compasión. Al contrario, refuerza la desconfianza hacia ella. Nadie olvida sus intrigas, y aunque su cuerpo flaquea, su reputación de traidora la acompaña como una sombra imposible de borrar. Cristóbal, humillado, se entrega cada vez más a Leocadia. Lo que cree un gesto de salvación es en realidad una rendición. Ella lo manipula con facilidad, convirtiéndolo en una herramienta de sus planes. Cristóbal ya no actúa por sí mismo, sino bajo la influencia de la mujer que mueve los hilos de todo lo que ocurre en la promesa. Y en el centro de ese tablero, Ángela y Curro viven el drama más doloroso. Ella, atrapada por la voluntad de su madre y por la amenaza de un matrimonio forzado. Él, prisionero de su amor y de su miedo, consciente de que cualquier intento de liberarla puede convertirse en su sentencia. El amor que los une se convierte en un arma de doble filo. Es su refugio, pero también la cadena que Lorenzo puede usar para destruirlos. El palacio entero se convierte en una bomba de relojería. Leocadia avanza en su plan. Lorenzo aguarda el momento de ajustar cuentas. Manuel lucha contra su atracción por una mujer que sospecha traidora. Adriano se hunde en la melancolía. Martina aprende a sobrevivir en un mundo de lobos. Vera sufre por la fractura de sus lealtades, y Cristóbal se reduce a marioneta. La tormenta está a punto de estallar, y cuando lo haga, la promesa no volverá a ser la misma.